que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Malaquías 2, verso 1 en adelante. Dios le hace una advertencia a los sacerdotes para estos tiempos de apostasía. Dios les dice: escuchen, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Dios dice que los sacerdotes han escuchado la advertencia de Dios, pero no la han tomado a pecho. No han obedecido a lo que Dios les ha dicho. No han obedecido a la palabra que Dios les trae. Castigaré, dice el Señor, a sus descendientes, y a ustedes les salpicaré en la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Dios nos muestra y nos revela a través de esta porción de la palabra el sacrificio que el sacerdote sacrifica al Señor. Dios nos dice que el estiércol de estos sacrificios lo va a salpicar en la cara de los sacerdotes. A Dios no le interesan los sacrificios dañados. A Dios no le interesan los sacrificios ciegos, cojos. A Dios no le interesan los sacrificios que vienen del deseo de la carne. Dios dice que va a tomar el estiércol de estos animales y los va a salpicar en la cara de los sacerdotes. La comida del sacerdote se pudrió. La comida espiritual que Dios le entregó al sacerdote, Dios mismo hizo que se dañara en sus manos. Dios dice: escuchen el mensaje del Señor, porque viene un día oscuro para el sacerdote. Viene un día de tinieblas, dice el Señor. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré en la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales, y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. ¿A qué se refiere Dios cuando le habla en cuanto a los festivales al sacerdote para estos tiempos? Dios tiene festivales específicos los cuales el sumo sacerdote está llamado a prepararle. A Dios no le interesa el festival que el sumo sacerdote le presenta en medio de la idolatría. Dios le pide al sumo sacerdote que le adore en espíritu y en verdad. Dios le pide al sumo sacerdote que derrame su corazón delante de su altar. Dios le pide sacrificios puros y santos. Con los sacrificios que salen del corazón del sumo sacerdote, cuando el sacerdote prepara un altar, cuando el sacerdote prepara un festival para el Señor,
del corazón del sacerdote sale el alimento por el cual Dios se alimenta. Por esto Dios critica y rechaza los festivales que el sacerdote y los levitas le traen a Dios para estos tiempos de apostasía. Dios dice que no va a aceptar estos festivales paganos. Dios dice, entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe. Para que mi pacto, dice el Señor, con los levitas continúe. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz. Y eso fue lo que les di. Dios nos dice que su propósito con los levitas era darle vida y paz. Dios nos confirma que eso fue lo que hizo. Dios nos dice que de ellos era, de ellos, dice el Señor, de ellos se requería que me reverenciaran. De los levitas se requería que Dios fuera reverenciado. Dios esperaba ser reverenciado a través del levita. Para esto, el levita tenía que prepararse según Dios le pide a través de su palabra. Y nos dice el Señor, de ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera, y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. O sea que Dios nos dice que el propósito con el levita, el propósito que Dios tenía con el levita, se cumplió. El levita hizo lo que Dios quería que éste hiciera. El levita reconcilió, nos dice el Señor, familias, personas. El levita hizo su trabajo como lo tenía que hacer. El levita temió al nombre del Señor. El levita, nos dice el Señor, hizo lo que Dios requería de ellos. Dios requería reverencia. La palabra del Señor nos dice que llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas.